Sí, señor. ¿Qué tal? Bueno. Ya estamos. Estás contento, ¿eh? Ya estamos en directo. Estaba tenso por si le salía la transición o no. Le ha salido. Joder, Los parece que va a soniditos de aparecer ahora telediario me han encantado. Gloria Serra. Sí, yo no me esperaba los soniditos del telediario. Yo diciendo, ¿qué música va a poner? Pero muy bien, muy bien. Bueno, pues la de noticias sin copyright. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿Qué bueno, tal? está Buenas hoy noches. con nosotros Mario, que ya es habitual, y Salva, que fue habitual y vuelve porque es un tema que le implica mucho. Sí, efectivamente. Si hubiese que apostar por una plantilla que venga a los directos de política, pues aquí está el Hombre, equipo. al final hay que llamar a los que saben, más que nosotros, bastante más, la verdad. Eso es. Así que, pues nada, vamos a hablar de Ucrania y, bueno, creo que es obvio que vamos a hablar de Ucrania, pero sobre todo de la posible adhesión a la Unión Europea, porque el otro Eso día, es. el lunes, ¿verdad, chicos? Lunes. Lunes. ¿Qué? Solicitó que la adhesión. firmó- ¿Lunes o martes? Es que yo ya me mezclo con los días lunes. ¿No? Sí, creo que sí. El lunes. Sí, hoy es miércoles. Yo diría que el lunes, hoy es miércoles. No, solicitó hoy es miércoles, vale, sí. formalmente Solo es miércoles todavía. la adhesión a la Unión Europea. Y pues entonces, a ver qué implica esa adhesión, porque si hay algo que es importante mencionar es que no es automática, ¿no? ¿Quién me quiere responder? ¿Quién me quiere contar un poquito? Salva, adelante, venga, compa. No es automática, es un proceso larguísimo. O sea, quiero decir, Ucrania ha solicitado entrar en la Unión Europea, pero ahora a lo mejor pueden pasar 10 años hasta que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea, básicamente. Sí. Porque... Vale. Ay, ¿Qué pasa? os voy a no ver porque me está pasando un poco lo que le pasó a Bea. Que les... Ah, pero Así que- ¿tú no estás en la llamada? No, Ah, me he no ido. estás. Bueno, pues Nada, bueno, yo me he venido muy arriba y teníamos un guión estructurado y me he saltado como las 3 primeras partes, así que voy a echar un poquito para atrás y vamos a empezar un poco retomando el directo y el podcast, si nos estáis escuchando un podcast, que hicimos la semana pasada, que dejábamos justo como que no se sabía qué iba a pasar. Efectivamente, es que parecía- ha cambiado todo, ¿eh? Es que cambió todo, no parecía que iba a pasar nada. O sea, que algo de una invasión quizá parcial, o sea, no todo lo que ha pasado, porque justo fue el miércoles por la noche ya para el jueves. Es que ha sido radical el Sí, cambio sí. en una semana. Efectivamente. Entonces, pues Mario, si quieres, no sé, hablar un poquito de esto, como la última vez, el último mensaje que tenemos es tuyo. Venga, rápidamente. Pues nada, fijaos, esa misma noche, lo estábamos comentando nosotras antes, salió el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, diciendo que tenían informaciones de una posible o muy posible invasión rusa en unas horas. Incluso se adelantaba a avanzar la hora de las 3 de la mañana. En ese momento, pues bueno, yo sí que estuve un poco atento y algunos pasamos la noche ahí bastante pendientes y comenzó una serie de avanzadillas del ejército ruso por 3 flancos diferentes. El primero, el más esperado, que era el flanco de la región del Donbass, las regiones de Donetsk y Lugansk, que eran Vale. pues supuestamente las repúblicas que la Duma y posteriormente el presidente Putin habían reconocido como independientes y donde lleva el conflicto vivo desde antes de 2014, y recordamos lo que hablamos los otros días de los acuerdos de Minsk, y que desde el 14-15 pues lleva la región en tensión con diferentes rupturas de la paz, etcétera. Sí. Esa por un lado. Luego, hablábamos también, si recordáis, que en Bielorrusia estaban aconteciendo diferentes movimientos militares y operaciones militares en conjunto del ejército ruso con el bielorruso, y por ahí también tuvieron diferentes avanzadillas, una dirección Kiev, otra dirección Chernóbil, y bueno, también han ido avanzando por esa parte. Y luego por la parte sur, en la región de Crimea, península de Crimea, que como recordamos fue anexionada a Rusia desde la anterior guerra del 14, y en estos momentos pues permanece bajo control ruso, pues por ahí también entraron. Es decir, el ejército ruso
entró, invadió el país ucraniano desde 3 flancos diferentes. En esos diferentes, como digo, flancos, pues tuvieron diferentes avanzadillas hacia unas ciudades, hacia otras, y en estos momentos sí que en los primeros días tuvieron pues unos avances territoriales bastante importantes, pero en estos momentos pues están un poco intentando sitiar diferentes ciudades, como las más importantes serían Kiev, que lo sabemos, la capital, ¿no? Evidentemente, y Kharkov en el oeste. Pero bueno, también por el sur están teniendo diferentes problemas, y la estrategia de invasión rusa se quiere entrever que es conectar regiones e intentar aislar partes del territorio ucraniano y así aislar a partes del ejército ucraniano. Esto así dicho de una forma un poco a grosso modo, porque Sí, claro. en análisis podríamos ir ciudad por ciudad, cuáles son las estrategias, pero principalmente ha sido esa. Algunas matizaciones rápidas a toda pastilla. Han entrado con los primeros materiales utilizados por el ejército ruso, han sido los más antiguos, los que perecían un poco más en la recámara, y también con los cuerpos militares, que a mí me ha sorprendido mucho, más jóvenes y más inexpertos. Mirando muchos vídeos en Twitter y por ahí en diferentes fuentes, ¿no? Hemos visto pues prisioneros de guerra de apenas 18 o 19 años, con apenas formación militar y también con unos suministros y unos materiales muy precarios. Veía incluso vídeos de las raciones militares, o sea, las raciones de comida militar, Sí. caducados desde 2015. O sea, unas cosas así un poco... Y de hecho ahora mismo se están propagando vídeos de militares rusos saqueando tiendas, etcétera, porque eso sí que deben tener ahí algún problema logístico. Pero lo fundamental, que es el armamento militar gordo, las columnas estas famosas de tanques, no estamos viendo los tanques más importantes o más gordos y tochos del ejército ruso, que serían los Armata, que hablamos, los T-14, hablamos en su día de ellos, y los T-90 yo he visto muy pocos. Entonces, pero quizá eso es un poco para desgastar, puede ser una estrategia, ¿no? Lanzas, o sea, llevas primero a lo más inexperto, yo aquí hablando sin tener ni idea también, a lo mejor me decís que no, pero y luego ya cuando el ejército ucraniano esté cansado de, aunque sea menos inexperto, mandas a lo más experto. Bueno, qué rayado. Yo no sabría decir, pero en cualquier caso podría ser también para prever posibles ataques exteriores de otras potencias, quizá, no sabemos, pero lo que sí que había una noticia hoy es que reconocían apenas 500 bajas, el primer dato de los rusos, mientras que en el lado ucraniano reconocían que habían abatido a más de 4.000 soldados rusos. Entonces, bueno, hay diferencias, hay discrepancias, esto evidentemente va a pasar, pero no deja Claro, de ser... nunca pues, sabemos exactamente lo que va a ser hasta después, ¿no? Hasta que acabe, Claro. como siempre. Así que esto sería, yo creo, que el resumen. Un par de anécdotas que contar ahora mismo, lo que Venga. decíamos. La ciudad de Kharkov, Gerson, que está al sur, una ciudad del sur que está intentando también, se está intentando tomar por los rusos, y Zaporizhia, que es una de las... Mira, ahí nos pones perfectamente el mapa, genial. Están Kharkov, intentando por tomar aquí. una de las centrales nucleares también más importantes de Ucrania e incluso casi de Europa, que está ahí por el sur, y que esa flechita que tenemos por ahí pues simboliza Ahí que está. están intentando llegar hacia ahí. Sabemos que han tomado la central nuclear, los restos de la central nuclear de Chernóbil, Sí. y que hubo picos incluso de la radiación. En principio saltaron todas las alarmas por una posible bueno, pues derribo de algunos de los residuos nucleares allí, que allí pues existen, y Sí. incluso el del reactor, pero pues se ha aclarado que es simplemente pues el paso de las tropas, de los convoys y las columnas militares que remueven el suelo radiactivo, y es también una anécdota que me parece curiosa. Cuidadito con eso. Sí, sí. Yo lo oí como más bien algo mega peligroso, en plan, Dios, van a reventar una central nuclear, pero que tampoco había mucho más peligro de lo que dices, de que revienten algún muro, salga un poco de radioactividad que se mida, pero no a nivel de
ha petado una central nuclear activa. ¿No? A ver, es que no sé, yo creo que no sé si lo llegamos a comentar, pero Chernóbil, el reactor que explotó, era de una forma los RMK, que era unos reactores soviéticos que tenían muchas fallas de seguridad y fueron desmontados ya a partir del accidente de Chernóbil, pues Sí. fueron desmontándose y allí perecen pues restos nucleares, porque al desmontar una central nuclear inevitablemente tienes residuos nucleares que tienes que gestionar. Ahí están tanto el sarcófago del famoso reactor que explotó como los restos de los otros núcleos y reactores que fueron desmontados. Entonces, pero bueno, Eso es. luego decís que hablo mucho. Vamos a centrarnos. No, eso nosotros no lo hemos dicho, ¿eh? No, Os no. lo digo yo. Lo dices tú, pero nosotros encantados. Bueno, no sé muy bien cómo encauzar esto. Vamos a dejar un poco el conflicto como tal, ¿vale? Y vamos a hablar de la Unión Europea. Claro, cambiamos de tema. ¿Es que me desconcentras? La Disculpa, Unión Europea. por una adhesión a la realización Unión de Europea. 10. Vale. ¿Cómo se hace la solicitud? En primer lugar, si quieres, A ver, Salva, dale tú. Yo esto no tengo ni puta idea. O sea, Sí. El empezando. titular era solicitud formal. Formalmente, ha solicitado formalmente adherirse a la Unión Europea. ¿Qué debate, implica ¿es esto? más difícil o no que pedir una beca a la UCM? A ver, aquí puedo hablar un poco más. La verdad que, o sea, un resumen del conflicto bastante bueno. O sea, lo he ido siguiendo también, obviamente, como cualquiera que esté interesado en el tema, cualquiera que esté un poco metido en esto, pero muy buen resumen del tema, de lo que haya pasado esta semana y de lo que podría pasar en las próximas semanas. Pero bueno, Unión Europea, mi tema. Sí, el lunes Ucrania solicitó formalmente adherirse a la Unión Europea, que se dijo en muchos medios, se anunció como Ucrania podría entrar en la Unión Europea de manera inminente, un mecanismo inmediato y tal. No, o sea, para aclararlo Importante. rápidamente, Vale. no, o sea, nada que ver. Ucrania ahora mismo lo único que ha hecho es formalmente solicitar al Consejo Europeo su adhesión a la Unión Europea. El Consejo Europeo es donde está básicamente Pedro Sánchez, todos los jefes de gobierno de Estado y de gobierno de la Unión Europea, y que ahora tendría que decidir si envía esa solicitud a la Comisión Europea. La Comisión Europea podría decir sí o no, o sea, o pronunciarse favorablemente o no a que Ucrania entre en la Unión Europea. O sea, empiece a negociar la entrada en la Unión Europea. Esto Sea candidato, ¿no, Salva? Sea candidato, que de momento no es candidato. Exacto. Se convierte en país candidato. Si se convierte en país candidato, entonces pueden empezar las negociaciones. Vale. Y las negociaciones pueden llevar años, porque se hacen por lo que se llama capítulos, que es abrir un tema, pues yo qué sé, un tema de Algo economía. ¿no? Claro. Hay Estado de muchísimas Derechos, cosas que hay tratar. unos 35 capítulos y se van abriendo poco a poco, y para cerrar un capítulo tiene que haber consenso entre todos los Estados miembros de que el país ha alcanzado, digamos, los mínimos necesarios cada para capítulo? poder cerrar para cada capítulo. Dios. O sea, que inminente, ¿no? Para el titular. Y ya está. Porque otra Hombre. cosa... Claro, lo que ha pasado es que el Parlamento Europeo, después de esa solicitud formal de Ucrania, ha aprobado una resolución ayer, básicamente apoyando esa entrada de Ucrania en la Unión Europea. Pero eso es una declaración que no tiene ningún tipo de valor legal. Es simplemente una declaración de intenciones, un apoyo simbólico Ya. para decirle al Consejo, tomad en consideración la candidatura de Ucrania. Vale, para Una animar a los PNL votos. europea. Básicamente. O sea, es una de estas resoluciones del Parlamento Europeo en el que se pronuncia a favor de una determinada... en el que se posiciona en un determinado tema, pero que simplemente es una manera pues, de apoyar simbólicamente, de demostrar ese apoyo político en este caso, a Ucrania, pero que el Consejo Europeo no tiene por qué, digamos, hacerle caso a esa resolución. Vale. Perfecto. Hemos hecho el chistecito politológico, no os habéis dado cuenta, ¿eh? No, Pero yo me he bueno. No, yo no lo he pero- pillado. Disculpad. O sea, ¿Lo he podéis tenido que explicar, era algo porfa? vuestro. No. Una PNL, una propuesta no de ley que es simplemente dar una orientación a quien gobierna, ¿no? Pero vamos, que no. Un consejito. no tiene- Ah, no, pero eso sí, vale.
lo ha dicho Salva perfectamente, que es que eso no tiene validez ninguna. Es decir, el Parlamento en este trámite, si no me equivoco, Salva, el único que tiene es al final, cuando se firma, previo a firmar el tratado, simplemente aprobar, pero que siempre se aprueba. O sea, cumpliendo Bueno, los 35 capítulos. y sí que tiene que aprobar por mayoría la solicitud. Pero lo que pasa es que lo que se ¿No es unanimidad? votó ayer no fue eso. El Parlamento lo que tiene que hacer ahora, bueno, cuando la solicitud se reciba formalmente, el Consejo tiene que aprobarla por unanimidad y el Vale. Parlamento tiene que aprobarla por mayoría absoluta. Vale. Pero claro, lo que siempre se comenta es la unanimidad porque quiero decir, Muy si el complejo. Parlamento no la aprueba por mayoría absoluta, olvídate de la unanimidad en el Consejo, quiero decir. Ya. Lo importante es que realmente haya unanimidad en el Consejo, que es lo complicado, que los 27 Estados miembros digan sí a que el país empiece las negociaciones. Ujú. Vale. Y luego sí, al final también tiene que pronunciarse, cuando ya se han, digamos, cerrado las negociaciones, tiene que pronunciarse a favor del acuerdo que se llegue entre el Consejo Europeo, los Estados miembros y el país candidato. Vamos, que esto, como decíamos, suele durar años. Sí, o sea, Tengo tiene que aquí durar años. Es que el no hay... último país, o sea, la última fecha en la que se adherió un país. ¿Qué año dirías que es? ¿El último país adherido? Sí. Jajaja. Último país y año. Último país y Último año. país no te lo sabes, yo porque lo tengo delante. A ver, O sea, último país a lo mejor tiene que ver o con alguna parte de Oriente Medio o con Yugoslavia. A lo mejor la he liado, ¿eh? Aquí. Me he ido muy atrás, a lo mejor, con lo de Yugoslavia, porque sé que algo tiene que ver eso con Macedonia del Norte, ¿no? sí, pero no. Pero no. No, o sea, Macedonia del Norte, Sí. todo esto corregidme ¿Turquía? vosotros si, No sé. si la lío, ¿vale? Pero Macedonia del Norte no está en la Unión Europea. Ya lo sé. Está en la lista Por eso, del que proceso. como está en la lista, digo yo que por ahí andará. Ah, Sí. El último República país, Checa. ¿estáis hablando del último país en adherirse o el último país en adherirse. solicitar? ¿Cuál En es el último adherirse. país en Mi adherirse? voto es República Checa, en Croacia, ¿no? el 2012. Croacia en 2013. En el 13, ¡Uy! sí. Fue el último país en... ¿Cómo lo has mirado? Que no he mirado nada. ¡Qué fuerte! Claro, Mira, como Lo ha levántate mirado. si quieres. No he mirado nada, te lo prometo. Croacia Muy lo bien. pidió en el 2003. Sí, o sea- Sí, bueno, no recuerdo la fecha Ostras. de... Croacia en el 2013, has dicho. En el 2003 lo pidió y a los 2 años se le postuló como candidato, una cosa así. Es decir, pasa al Consejo, Consejo lo pasa a la Comisión Joder. emite dictamen favorable a que sea candidato. Que esto por añadir a lo de Salva, que lo ha explicado genial. Para entrar en la Unión, antes de los 35 capítulos, hay que más o menos intuir los 3 principios fundamentales de entrar a la Unión, que es el régimen político, que tiene que ser una democracia, De derecho. tal y como la conocemos con su Estado de Derecho. El económico, que es la economía liberal, esto así resumido para que lo entendamos entre todos, ¿no? Y luego el tercero, que es el más complicado, que es adoptar el acervo comunitario, que se llama. Que son es los valores, por decirlo así, ¿no? el toda acervo la comunitario es legislación. la legislación, el entramado legislativo de la Unión. A ver, Que ahí- aquí en este tercero es donde está básicamente el asunto. Porque quiero decir, los dos primeros, bueno, parecen muy obvios, pero bueno, quiero decir, son también más debatibles. Es decir, en el artículo 49 te pide que tengas una democracia estable. ¿Qué es una democracia estable? Bueno, es debatible, quiero decir. Claro, porque es que aquí vamos a entrar, yo creo que un poco a debate en la cuestión de Ucrania, porque claro, estos son los valores europeos. ¿Cuáles? O sea, estas 3 condiciones, político, económico y legislativo, comillas, entre comillas todo, un poco para que nos entendamos, ¿no? Y los valores europeos, que son la paz, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la tolerancia, la solidaridad. ¿Se puede unir a la Unión así de repente un país que de Que paz no entiende, igual no está en muy de guerra, acuerdo con que estas está en estado cositas. de excepción, ¿no? Y un país Bien. que, quiero decir, a día de hoy no es un Estado de derecho. Claro, O sea, que en igual Ucrania, hay hay que aclararlo, cositas ahí en Ucrania Ucrania, no es ¿no? un Que Estado no. democrático. Ya, Claro, ya. es un Igual sistema eso es híbrido. otra cosa que se frena, ¿no? En el capítulo X. Yo no te he ¿Cómo? escuchado, Samu. ¿No? ¿Hola? Vaya. Ahora ya, sí. No, decía que igual eso es algo que les hace replanteárselo, ¿no? En el capítulo, yo qué sé.
el que X sea. has dicho. No, o sea, todo esto antes de que empiecen las negociaciones. Ah, quiero antes decir. siquiera. O sea, vale, bueno, claro. Antes, ¿Para qué van a empezar? claro, para ser candidato. O sea, para ser candidato. Vale. Lo que tiene que hacer ahora la comisión es eso. Bueno, lo que tiene que hacer el Consejo es aprobar esa solicitud, enviarla a la comisión y que la comisión emita el informe. Pero para emitir el informe se puede tomar año y medio, más o menos. Joder. Vale. Ucrania sí que es verdad que ha pedido que haya un mecanismo especial para ello. Ha hecho que se abra un mecanismo nuevo especial de adhesión, pero o sea, en Bruselas ya han dicho que no, vaya, que no lo ven. Claro, porque es que está genial decir eso. ¿Y qué va a decir Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía? O sea, los que están ahí en la recámara esperando años y años y años, ¿no? Y que dicen, claro, a esta gente le vais a abrir un mecanismo. Aparte, yo, fijaos, ya entrando un poco en el meollo, creo que es más la parte simbólica que al final lo fáctico de la entrada en la Unión, ¿no? Porque realmente a la entrada en la Unión, ¿qué puede suponer ahora mismo para Ucrania si se hiciera fácticamente? Pues pocas cosas. O sea, sí que sabemos que se dota económicamente y financieramente a los países que entran, etcétera, pero en un país en guerra que nadie piense que por entrar a la Unión les vamos a ir a defender, porque eso es otra cosa que es la OTAN, que hemos hablado de eso otro día. Sí, Y que para igual esto entrar se en la mezcla OTAN, mucho, ¿no? Hoy en día. Como se claro, habla de que esto quien pertenece nos- a la OTAN tendría que ayudar, y lo estuvimos hablando el otro día, Eso no es. tiene que ver con que de repente aceleren el proceso y entren en la Unión Europea pronto. Una cosa es la Unión y otra cosa es la OTAN. En la OTAN, inexorablemente, para que entre un país, tiene que, aparte de todos los requisitos que puedan existir, pero el más crucial en el caso de Ucrania es el siguiente: no puede estar dentro de un conflicto bélico. Ya, Entonces, para empezar. complejo. Entonces, bueno, yo creo que la petición y la declaración del Parlamento Europeo tiene más que ver con la parte simbólica que con una parte más fáctica de búsqueda de recursos, porque la búsqueda de recursos se está haciendo por el gobierno ucraniano de forma bilateral, es decir, contactando directamente con Pedro Sánchez, con todos los líderes de los países europeos y no europeos, buscando, pues, como ya sabemos, armamento, etcétera, aparte de la resolución inédita de la UE para enviar armas a Ucrania, que bueno, eso lo comentaremos ahora después, porque Sí. yo me adelanto siempre. Total. Nada, Vale, estaba sí, viendo que, o sea, importante. Qué importante de distinguir eso. que por ejemplo Bosnia y Herzegovina y Kosovo están como en un candidato potencial, ¿no? O sea, es Sí. como esa fase, primero candidato potencial y luego ya candidato. Candidato potencial se podría ver como una manera así muy diplomática de decir todavía no. Que decir, no. Todavía, pero claro, todavía no a pensárselo, ¿no? Claro, presenta la solicitud, pero no son candidatos aún, porque no cumplen todavía los 3 principios de los que hablamos antes de entrar a los 35 capítulos que decía Salva. Kosovo básicamente no cumple el que varios Estados miembros de la Unión Europea no reconocen a Kosovo como Estado independiente. Entonces, para empezar ahí ya es como, bueno, Ya. primero lo primero. Por ejemplo, España, por la anécdota, España pedimos entrar en la Unión, vamos, que no era ni la Unión, ¿no? En el 62. La comunidad, ¿no? Sí, Económica. siendo dentro del Franco, régimen franquista, ¿eh? O sea, era, claro, incluso cuando entramos, era la Comunidad Económica Europea. Y entró en fue- el 86. A ver, nosotros hicimos la petición con Adolfo Suárez en el 77 y entramos, luego se negoció con Calvo Sotelo y Felipe González y entramos en el 86. La entrada real. El tratado se Joder. firmó en el 85. Casi Ahí 10 ya se ve añitos. también cuánto tardaban. Claro, Efectivamente. es que es muy complicado, amigas. ¿Sabes? Y ahí quiero decir, todavía no, o sea, la Unión Europea todavía no, bueno, es que ni siquiera era la Unión Europea. Es decir, el acervo comunitario, que es lo que hablamos antes, en ese momento no era ni la mitad de lo que soy. Claro. No se le iba a pedir al país que entrara ni la mitad de lo que se le pediría a un país que entra hoy, que es, por ejemplo, eventualmente unirte al euro. O sea, de aquí a que Ucrania se una al euro pueden pasar 30 años o 40. El Sin mercado exagerar. único, es que claro.
Quiero decir, es que nada más pensar, o sea, si Ucrania se une a la Unión Europea en 5 años, ni siquiera está claro que sea conveniente para Ucrania. O sea, podría destrozar la economía de Ucrania, básicamente. Pero aquí yo tengo una duda. Hungría no tiene el euro. No. Pero está ¿En el obligada futuro a va a tener adoptarlo el euro? eventualmente. Ah, vale. Claro, tú puedes entrar a la Unión Europea sin tener que adoptar el euro, por ejemplo, al día 1. Pero Pero si entras tienes... en Vale. la Unión Europea después de que se haya aprobado la adopción del euro, sí estás obligado digamos, eventualmente adoptarlo cuando estés preparado. Bueno, y aquí yo estoy un poco cambiando de tema, pero ¿se puede echar a un país de la Unión Europea? Por Sí. Hungría, precisamente, por todas las Mm. sanciones que le están metiendo. A lo mejor me estoy metiendo ahí de lleno en... Echar como tal, no. Vale. Puedes suspenderle derechos de voto, por ejemplo. Puedes vetarle prácticamente de todos los espacios. Vale. Pero Claro. la única manera de que un Estado miembro salga de la Unión Europea es que voluntariamente decida salir de la Unión Europea. Vale, eso Sí. yo no Yo me sabía. refería, prácticamente, claro, tú le puedes excluir eso, restringiendo los derechos que tiene dentro de la Unión, que es como directamente dejarle en el ostracismo total. Pero a lo mejor por eso un poco también tantísimos años de negociaciones, ¿no? Porque no hay como una vuelta para atrás, ¿o no? Bueno, ahí está el caso de Islandia. A lo mejor Salva conoce un poco más que yo, pero empezaron en el 8, en el 9, no recuerdo bien, y luego hubo un cambio de gobierno, o sea, hicieron la solicitud para entrar y tal, y luego hubo un cambio de gobierno y suspendieron de repente toda la negociación que ya estaba en proceso, y en el 18, eso en el 13, seguro, que hubo el cambio de gobierno y que suspendieron la entrada a la Unión. Y en el 18 y en el 19 dijeron, que mira, que en principio no vamos a entrar. No retiramos la candidatura como tal, pero vamos, que no, si sabéis contar, no contéis con nosotros, ¿no? Así Vale. que sí que hay algún caso de este tipo, claro. Es que es una cosa muy compleja que te compromete a muchas cosas que muchas veces no tiene por qué ser beneficioso para tu país, porque dependes mucho del entorno, ¿no? Básicamente, una vez que se inician las negociaciones, todo depende un poco del país candidato, de cuánto, digamos, quiera ir avanzando en las negociaciones, que es un poco lo que Sí. está pasando con Turquía. Turquía es un Estado candidato desde el 98, si no recuerdo mal. La Virgen. 99. 98, 99. Oficialmente Estado candidato, o sea, país candidato, y llevan negociando, bueno, empezaron las negociaciones en 2005. Al principio iban muy bien, parecía que todo iba súper rápido, pero con la llegada de Erdogan, con el giro un poco más proteccionista, más nacionalista, pues están las negociaciones paradas. No han retirado la candidatura. Y como tal, la Unión Europea no puede retirarle la candidatura, no puede decir tú ya no eres un Estado candidato. Pero si el Estado no quiere seguir negociando, pues dos no negocian si uno no quiere. Entonces, Vale. pues está ahí, en ese estatus de Estado de país candidato eternamente, hasta que decidan. El caso de Turquía, Salva, compas, es que se tardaron más de 10 años ya solo para aceptarlo como candidato. O sea, para que te aceptaran como candidato en el 99, efectivamente, tardaron ya 12, 13 años. Sí. Pero luego ya... Presentaron la solicitud en el 87. Sí. ¿Verdad? Y luego ya a partir de ahí, bueno, son famosos los acuerdos de Ankara, en los que se cerraban algunos capítulos o se pretendía cerrar alguno y bueno, por cuestiones de política interna y demás, como comentaba Salva, pues se ha dejado de lado. Pero es que el caso de Ucrania pues es, bueno, paradigmático también en el contexto actual de los últimos 6 meses, ¿no?, en los que nos encontramos. Y de continuidad desde 2014. No, es que de hecho sé, fue la sí. causa del golpe de Estado de 2014, de la revolución del Maidán y de la posterior anexión de Crimea por parte de Rusia. Es decir, todo también viene un poco de... Del Porque acercamiento, el ¿no? anterior presidente, Yanukovych, que era, digamos, más prorruso, Sí. en el último momento estaba previsto que de alguna manera se iniciara la solicitud de adhesión, en el último momento no se hizo. Esto fue un poco lo que prendió la mecha para la revolución del Maidán, que después llevó al golpe de Estado, y en respuesta a eso Rusia invade Crimea. Y las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk se autoproclaman independientes. Perdón.
muy resumido, muy así por encima, porque quiero decir, meterse en esto también es Ya es complejo, a claro. 2 horas de directo, pero Yo Dime. tengo una duda. Macedonia del Norte, antes no se llamaba Macedonia del Norte. Y es que esto un poco lo estuve comentando con Mario el otro día. Uno de los motivos del cambio de nombre, ¿cuál fue? A ver, cuéntame. Pues ya lo que comentábamos nosotros en off. En estas decisiones que se toman tienen que ser por unanimidad dentro del Consejo y hay países que pueden vetar por razones particulares. En este caso, Grecia vetaba el caso de Macedonia por ser República Yugoslava de Macedonia. Entonces, usando esos términos, pues ofendían directamente a Grecia, no les parecían bien por sus hilos históricos y, bueno, es paradigmático que en ese hilo de negociación y de acuerdos, pues lo hayan tenido que cambiar, ¿no? Vale, ¿ves? Es que a mí me Por, llama mucho por la el poder de atención. veto de lo simbólico que de Grecia, ¿no? Bueno, Claudia, gracias por seguirnos. Acaba de saltar la notificación y no Efectivamente. quería cortar a Mario. He dicho, no. espero que acabe. Pueden esperar, no pasa Sí, nada. podemos esperar a dar un gracias. Mientras lo demos. Sí, pueden esperar igual que Ucrania, ¿no? A adherirse. Sí, Pueden quedarse ahí sentaditos. Esto es un poco lo que van a ver, ¿no? Bueno, ya hemos mandado el mail. el mail. No, revisan spam. No. no. ¡Ojo! Uy. ¡Aplaudimos! ¡Bien! ¡Paula, pero bueno! ¡Paula! Ahora sí, Samu, jeje, te dicen. Ahora sí que. Ahora ha funcionado. ¿Qué pasa, Paula? Que no te funciona. Joder, tiene Es que se han cosa. suscrito a Actualidad Joven Salva. Sí. Mario es que tiene más fichado Lo Twitch que puede porque él pasar. retransmite también en Twitch. Pero hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Nuestra fiel suscriptora, ¿eh? Otra vez, ahí está. Tiene el logo de fundadora porque lleva 9 meses. Ojo. Cuidado. Mira, y lo 9 dice. meses dándonos 9 meses. dinero, quitándoselo a Amazon para nosotros. Pues. 9 meses. Pues enhorabuena, la verdad, por aguantarnos 9 meses. Propiese. A ver, vamos a volver al hilo, que yo me he perdido. Venga, que alguno vuelva al hilo. Quien quiera. Bueno, pues nada, ¿Por comentábamos dónde? los que se han unido recientemente con, bueno, Croacia hablábamos, pero los que quedan, yo los comentaba antes, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Uy, Serbia, perdón. Turquía. Mario. El nuevo suscriptor Dale, algo más. también. ¿Pero qué está pasando? Vea, Lo aplaudimos. siento, pero es que con suscriptores hay que parar. Vale, ya está, Pasa muy venga. pocas veces, pero ya podemos volver. Muchísimas gracias. Ese Prime, ha tirado Prime. Claro que sí, ganas tú porque es gratis y ganamos nosotros. Muy bien, muy bien. Ya, perdón. Disculpad, había que tender un poco Claro, la fama. Albania. Con Prime o con lo que sea, joder, que nos cuesta. Siempre lo digo. Eso es. Volvemos A ver, a ¿pa' dónde Albania. Ya sí tirábamos? que no te corto. Se suscriben, no aplaudo. No, sí, eso hay que parar. No, que decíamos que hay algunos que siguen todavía ahí esperando y en el hilo de negociaciones, cerrando más capítulos, cerrando menos. Montenegro creo que llevaba 3. Serbia iba bastante avanzado dentro de lo que cabe, que llevaba 18. Y bueno, son procesos bastante largos. O sea, esto de que se aplique un mecanismo extraordinario de urgencia, claro, de urgencia, ¿cuál va a ser? Que en vez de 15 años sean 7. Pues creo que en este momento tampoco le supone a Ucrania le supondría una ventaja, ¿no? Dada su actual situación, que va a cambiar y que está cambiando día tras día y seguramente vaya a cambiar semana tras semana, ¿no? Efectivamente. O sea, No, no puede como suponer comentábamos nada. antes, era más el valor simbólico que pueda tener. Sí. Digamos, Sí, La influencia probablemente. que pueda tener en el momento, no que ese trámite se vaya. Vamos, es que nada. Yo lo que Bastante decía, yo estoy viable. convencido que es dentro del poder de lo simbólico, ¿no? Creo que Putin, con esta operación militar / invasión,
eh, Le has lo invocado que, tú. lo que ha conseguido ha sido a la interna en Ucrania efectos fatales para los sentimientos prorrusos. Las primeras semi-encuestas o algo parecido a semi-encuestas de popularidad de Zelensky han aumentado y se han disparado hasta un Una 91%. salvajada, ¿eh? Sí, ¿no? Y el sentimiento europeísta también se ha disparado. Y esto tiene que ver por bueno, pues unos años en los que se ha cultivado también esto y bueno, una operación irresponsable bueno, que se está llevando muchas vidas por delante y que los objetivos a lo mejor son muy claros para Putin y para Rusia en términos muy internos, pero creo que no para la mayoría de la población ucraniana, porque lo estamos viendo, o sea, los que estamos siguiendo el tema más o menos por OSIN, ¿no? Que es viendo muchas fuentes abiertas de diferentes actores que están sobre el terreno y tal. Sí. Y hay incluso hoy civiles echando a los militares rusos, pinchándoles las ruedas. Hemos visto cómo se llevaban tanques rusos en Un tractores. granjero, sí, sí. La Sí. población no lo entiende y por tanto legitima el poder que los defiende, que es ahora mismo pues el propio gobierno ucraniano existente, ¿no? Pero esto está pasando, o me da a mí la sensación de que está pasando, tanto en las regiones que más tienen que ver con el centro o la periferia del centro de Kiev y Ucrania, como también en zonas cercanas al Donbass, que es lo realmente paradigmático, ya que Putin tenía más influencia sobre esa zona, ¿no? Bueno, quiero decir, la misma Kharkiv es una ciudad completamente tradicionalmente dentro de la zona más prorrusa, de hecho, de habla rusa prácticamente, y la propia población está pues eso, echándose a la calle para tratar de repeler la invasión. Esta Yo pregunta que os creo voy a que hacer... de alguna manera... Perdón, Didi. No, que digo que creo que de alguna manera Rusia no contaba con eso. Creo que no contaba con que la población iba a reaccionar de esa manera. Creo que se esperaban una reacción un poco más fría, por lo menos no de que les acogieran con los brazos abiertos, tampoco nos vamos a venir aquí arriba, pero que fueran un poco más, bueno... Una cosa rápida, Miriam. Tengo y a ver qué pasa. Para añadir a lo que está diciendo Salva, que es que me parece la clave, porque de eso, esa tesis creo que tiene también bastante que ver con lo que ha hecho el gobierno ucraniano y en la política de comunicación que ha tenido también el gobierno ucraniano y está teniendo en la guerra, ¿no? Lo primero, el mostrar a la figura de Zelensky como una persona muy cercana, que de repente sube muchísimas fotos, que se expone muchísimo, que se quita el traje, que se exhibe él mismo en una camiseta del color De los militares. bueno, color militar, ¿no? Incluso se pone chalecos militares, ¿no? Y reforzando y toda la política comunicacional hacia el ejército ucraniano. Eso es fundamental. Y aparte, también tiene una cercanía que no tiene Putin. Bueno, ha sido muy famosa y se ha viralizado bastante la comparación de la foto de la reunión. a 9 metros, ¿no? Y él abrazándose a su ministro de Defensa. Claro, en estos momentos tan cruciales y vitales, sobre todo vitales, en la vida de todas las personas que están allí sufriendo los efectos devastadores de la guerra, lo que creo que emocionalmente une son los sentimientos de hermandad. Y creo que Zelensky ahí, en todo lo que están haciendo, lo están utilizando bastante bien. Otro detalle, el crear héroes de guerra. Lo hemos visto con la Serpent Island, que supuestamente decían que habían muerto heroicamente 13 militares rusos. Ya sabemos que fueron capturados finalmente, pero les nombraron héroes y se hizo súper viral. También había esa es la foto que... Eso es a lo que me refería, ¿no? Ese sentimiento de más de hermandad y desde un punto de vista no de lo político con grandes mesas, grandes trajes y tal, sino en camisetas militares defendiendo al pueblo. Claro. Lo están gozando. Están en guerra. Esa foto a nivel de propaganda es brutal, quiero decir, esa comparación, porque además no solo es la cercanía de lo político como lejos, sino el político aislado, en plan,
fortalecer esa imagen de Putin como el dirigente Sí, aislado de la como en un realidad, altar, ¿no? aislado Como incluso de los que... suyos. Ya. Sí. Es decir, ya más allá de eso, como herramienta de propaganda parece brutal la comparación. Y, Sí, y lo sí. último que veía yo esta tarde es que había nombrado otro héroe, dado que había dentro de la rumorología que se extiende muchas veces, sobre todo en estos conflictos, decían que había un piloto aéreo ucraniano que había derribado más de 16 aeronaves Lo he rusas. leído. Bueno, pues eso no está evidentemente confirmado ni nada, pero sí que el Ministerio de Defensa ucraniano ha puesto una foto, ha tuiteado una foto en el que rendía honores y nombraban héroe a un a un piloto que decían que había derribado muchas aeronaves rusas, no se decía cuántas evidentemente, y que había muerto en batalla. Y también estaba, bueno, pues había viralizado también bastante por ese mismo hecho, que no tiene por qué haber sido 16, que a lo mejor habían sido 2 o 9 o 20, no se sabe o no se quiere decir cuántas, pero sí se relaciona con ese mito, que es que no me acuerdo cómo le llamaban, el fantasma ucraniano o algo así, porque Sí, algo así. había dentro de la rumorología, pues se decía que había derribado un montón de aeronaves rusas, y también lo utilizan muy bien. Sí, efectivamente. Sí. Nada, yo lo que iba a preguntar antes, que a lo mejor era una pregunta un poco incómoda si no me sabéis contestar o no queréis contestar, me podéis decir no y ya está. Pero es porque yo estoy viendo que de todas formas hay algunos medios que están diciendo que aunque todos los países prácticamente, no todos, pero gran parte de los países estén como condenando a Rusia por la invasión, a Rusia le ha salido bien esto. ¿Realmente creéis que le ha salido bien de momento? No sé si me he explicado. Yo creo que no le ha salido, o sea, yo creo que no. O sea, creo que no le está saliendo bien, no le está saliendo como esperaba, vaya. O Eso, sea, como esperaba. obviamente Como preveía esperaba. sanciones. O sea, obviamente preveía que la Unión Europea iba a imponerle sanciones, obviamente preveía que gran parte de la comunidad internacional lo iba a rechazar. Sí. No creo que se esperara, por ejemplo, la contundencia de las sanciones ni la rapidez que ha tenido la Unión Europea para tomar decisiones. Visto el historial que ha, o sea, que creo que no se lo esperaban también con razón. Es decir, visto el historial que ha tenido la Unión Europea para tomar decisiones, dirían, bueno, o sea, quiere decir, de aquí a que se pongan de acuerdo 27 Estados miembros, hemos conquistado Ucrania. Y ya hemos puesto un gobierno títere y ya está. Yo, por mi parte y por aportar lo que dice Salva, que estoy muy de acuerdo. Lo primero, creo que no le está saliendo ni bien ni como esperaba Rusia, porque lo que pretendían era un avance muy rápido y además con unos medios no los mejores que dentro del ejército ruso, como hablábamos antes. Y se han encontrado con un ejército ucraniano muchísimo mejor preparado de lo que se dejó en el 2014, con muchísimos medios más, con una preparación militar mucho mejor y que ha plantado cara dentro de lo que cabe al ejército ruso por las informaciones que digo que vamos controlando y vamos manejando por diferentes fuentes y por más o menos la estimación de carros de combate caídos, etcétera. Además, síntoma de eso es que cómo ha ido un poco la estrategia de la guerra. Rusia intentaba, porque lo ha hecho así en todos los conflictos en los que ha entrado, una invasión muy rápida, en los que veíamos columnas de tanques avanzar muy rápido. Eso también el ejército ucraniano lo ha sabido utilizar a su favor. Y los voy a explicar, o lo voy a intentar explicar de forma muy rápida. Cuando tú avanzas de una forma muy rápida, puedes avanzar en terreno. Pero claro, no conquistas, no controlas ese territorio. Lo que dejas a los lados no lo controlas realmente. Entonces, el ejército ucraniano lo que ha hecho es que, habiendo avanzado el ejército ruso, han entrado y han hecho incursiones en los laterales, cortando esas líneas de suministros a los que ya habían avanzado y dejándoles sin suministro, sobre todo de combustible. Por eso hemos visto tanques abandonados, carros de combate de todo tipo, blindados, abandonados, y que la gente se los llevaba en tractores, porque realmente se han quedado sin línea de suministro porque, joder, es que no vienen porque están en combate con los ucranianos, que de repente han cortado esas líneas de suministro, ¿no? Entonces, por ahí sí que el ejército ruso
está teniendo complicaciones. Recordemos, Afganistán lo conquistaron en 30 días, quiero recordar, apenas un mes. ¿Esto cómo puede acabar? Pues evidentemente no lo sabemos, pero bueno, lo que hemos hecho también en la Unión va a dar que hablar y a lo mejor ahora pasamos a eso. Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, nos han preguntado en el chat que ¿cuál es vuestra predicción? ¿Cuánto creéis que durará? Ha dicho el conflicto en activo. Obviamente, Yo creo que consecuencias. nadie se aventura a decir una cifra, ¿eh? Qué miedo. Pero bueno, podemos hacer como Broncano. Un rango, venga. Yo desde luego no me atrevo. O sea, Yo dejo mi predicción aquí. Ahí está. O sea, no hay predicción. Esto puede ser lo que vayamos a ver durante. Bueno, es que no sé. Voy a decir algo viernes, si no quieren decir algo. Justo un día después de que empezara la guerra, decía, bueno, Sí. no sé, durará una semana, no más. Que por lo que Sí, se veía eso era lo como, hablé bueno, yo esto va a ser contigo, algo de hecho. rápido, Vale. militarmente y tal. Ahora, no sé. Es que 5 días después. Bueno, ya casi 7, ¿eh? Ya casi una semana, Un yo mes, sí. no tengo ni idea. yo creo que puede haber claves Sí. en la finalización del conflicto. Una puede ser las negociaciones abiertas que sabemos que se retoman a partir de mañana y que puedan fructificar en algo que parece de momento muy poco probable según está el conflicto y según son las pretensiones de ambos países totalmente polarizadas. Es decir, Rusia por un lado, la no entrada en la OTAN a Ucrania, la separación de la UE, bla, 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 y Ucrania que pidiendo entrar en la ONU. cada vez todo lo contrario, ¿no? Pidiendo el apoyo de la UE, como locos por entrar en la OTAN desde el año pasado. O sea que hay posiciones bastante diferenciadas, polarizadas y que no veo yo que se puedan llegar a buen puerto, al menos de momento. Y luego, por otro lado, Kiev. O sea, el control de la capital de un país y más estando el presidente allí, ¿no? Porque sabemos que yo incluso lo dije, me pareció una locura que manteniese allí tanto su estancia como la de su familia, los ministros, etcétera, cosa que también le ha reportado muchísima popularidad, también hay que decirlo, ¿no? Se ha acercado de esa manera, ¿no? A la gente. Claro, pero incluso había pequeñas noticias y informaciones que llegaban que saboteadores que son supuestamente población civil o militares que se hacen pasar por población civil y que estaban en Kiev han intentado asesinar a Zelensky. Había algunas informaciones de ese tipo. Claro, lo que pretende Putin, ¿qué es? Pues en principio podemos dilucidar que es acabar con la vida de Zelensky o encarcelarle o algún tipo de movimiento de ese estilo y poner un gobierno títere. Es pues, poner a alguien afín a sus voluntades. Sí, que no le vaya a traicionar y esas movidas. Porque la anexión del territorio. Ambas opciones creo que tendrían muy poco éxito por el propio control poblacional. O sea, yo creo que la gente en Ucrania, por las infos que nos están llegando de allí, no de medios de comunicación, sino de gente que se está comunicando a través de su smartphone, ¿no? Y que nos está pasando mucha info desde allí, pues creo que cada vez se distancia más de las pretensiones rusas. Y eso, evidentemente, en lo político y en lo geopolítico pesa. Vale. Has hablado de smartphones y a mí o sea, ¿cómo creéis que ha afectado esto? Yo ya me estoy yendo por las ramas, o sea, pero es que creo que es interesante, ¿vale? Sí. El hecho de tener redes sociales es que ha cambiado totalmente tanto la propaganda de los medios como de los gobiernos, por decirlo así, Sí. como la visión de los medios de comunicación y de los propios ciudadanos que ya tienen muchísimas más vías para informarse. Luego, la Unión Europea está sancionando y bloqueando cadenas rusas, pero aún así se puede llegar a esa información. De Es hecho, un doble en Twitter, rasero importante, ¿no? sí, en Twitter nos lo han comentado, que simplemente cambiando el código del país puedes acceder a RT, que lo han bloqueado en Twitter. Bueno, vale. La VPN y ese rollo. ¿El qué? ¿No te he oído? Sí, con una VPN o tal, Sí, bueno. En fin. bueno, porque sale que está retenida, vale. ¿Cómo creéis que ha afectado esto? O sea, ¿cómo ha cambiado el paradigma?
Tampoco es la primera guerra, no es el primer conflicto que se vive con redes sociales y con internet. Cierto. Pasa que igual nos llega más, quiero decir. Hombre, yo creo Quiero que decir, quizá en nos llega conflictos más porque previos está también más había cerca. gente, digamos, reportando desde el terreno con su smartphone y tal. Igual nos llega más. Eso es un poco lo que cambia. Pero claro, o sea, bueno, al final esto está en constante evolución. Cada vez que hay un conflicto y pasan unos años, hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de comunicar. Lo que decía antes Mario de Zelensky, Claro. subiendo un vídeo a Twitter y tal, que a lo mejor hace 5 años no se hubiera pensado. Mm, Sí, un poco por Todo ese esto hilo para tiraba. decir, ¿cómo? Que por ese hilo tiraba yo un poco. Yo, No, no, dale. Yo lo que pienso es que, a ver, estando de acuerdo también con lo que dice Salva, esta guerra sí que es mucho más urbana que, por ejemplo, las que están ahora mismo en activo, como en Yemen, Siria o incluso Etiopía. Es mucho más urbana. Incluso la estrategia militar es más urbana que de terreno de batalla, comillas, más, pues, yo qué sé, rural, bosque, montaña, desierto, lo que sea, ¿no? Son batallas que van más ciudad a ciudad. Entonces, creo que eso también da la posibilidad de que haya bastante info de este tipo, bastantes vídeos, fotos, etcétera, ¿no? Y luego yendo un poco por lo que estábamos, por la perspectiva que estábamos comentando antes, sí que es verdad que, el poder acceder a diferentes medios de información es un derecho fundamental. Y que la UE haya dado ese paso de censurar a un medio me parece una medida muy desacertada, porque realmente RT en español, el público objetivo, no está dentro de la Unión. Está lo que nos pilla a nosotros más cercano, está en Latinoamérica. Y el consumo de RT en Europa es muy, pero que muy poco. Y creo que más que una buena medida es se puede casi interpretar como una excusa para Putin. También, otra cosa importante, dentro del personaje de Putin, del partido de Putin y lo que supone Rusia. Hay que ser conscientes que quien apoya y quien hasta ahora ha estado apoyando a Rusia de una forma contundente han sido los partidos de extrema derecha, tanto en España como en Francia, como en Hungría, o sea, que esto que lo tengamos meridianamente claro, porque también hay un hilo de desinformación sobre esto terrible, ¿no? Vale. Putin ha estado financiando a Vox, a Le Pen, a Orbán, o sea, esto también hay que tenerlo claro, porque ahora mismo hay gente que le llama comunista a Putin. Bueno, gente, quiero decir, Tony Cantó y dos más. Ese es el mejor Pero bueno, ejemplo. lo intentan. Quiero decir, intentan hacer este vínculo como si Rusia fuera todavía la Unión Soviética. Bueno, Hmm, quiero decir, Ya quedó un poco lejos. vínculo peregrino. Pero sí, lo que comentaba Mario del cierre de Russia Today y de Sputnik, que es Sputnik es la agencia oficial Sí, de noticias. de Rusia, es peligrosa. O sea, ya no tanto por la efectividad o no. Quiero decir, por más allá de que Russia Today lo lean 4 millones, está cerrando un medio. Por mucho que Sí, ese medio sea así por las bazofia. Quiero buenas. decir, quiero decir, no es tampoco nuestro trabajo meternos en si la calidad de un medio es mayor o menor, o si responde a X intereses o no. Está cerrando un medio. Sí, está censurando. Y esto es como. O sea, es un paso Abre la importante. veda, ¿no? Es un poco, si puedes hacer esto aquí, cuidado, ¿qué va a pasar en el futuro próximo? Es darles un maldito motivo a Putin. O sea, es darles de verdad un motivo. Si lo saben utilizar bien, es darles un motivo. O sea, porque es que realmente no tiene mayor sentido. Si es que es más importante incluso vetarles de Eurovisión o vetarles de las carreras de Fórmula 1 o Sí, del el mundial de Mundial de no sé Qatar qué. también. Quizás es mucho más importante y más simbólico eso que una medida que toca derechos fundamentales, y dentro de esos valores que hablábamos de la UE, de Estado democrático, Estado de Derecho, libertad de prensa, Todo eso al garete. pues
Claro, También la manera en la que se ha enmarcado todo el asunto, que es, o sea, las declaraciones de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, diciendo que no vamos a tolerar que medios de propaganda dividan la opinión pública de nuestra ciudadanía. O sea, es un argumento calcado de regímenes autoritarios que censuran medios. Es Sí, que no queremos que dividan la opinión pública. Bueno, quiero decir, Queremos si que quieres tratar a crean un lo que ciudadano como nosotros adulta, queremos. sí, largo. es peligroso. Quiero decir, ese argumento, enmarcarlo así, además, es peligroso. O sea, claro que abre la puerta a argumentar en el futuro que se pueda cerrar X medio, porque también, quiero decir, Hispan TV es un medio controlado por el gobierno iraní. ¿Qué hacemos? Ya, ¿Qué hacemos claro. con Telesur? Eh, con Bea, Televisión Castilla y León, que es de Promecal. O sea, a todas las Claro. de las comunidades autónomas. Bea nos estaba preguntando por el chat sobre la resolución de la Asamblea General de la ONU de que China e India se han abstenido, no han votado en contra. ¿Qué opináis sobre eso? Pregunta. Porque no lo hayan condenado. la musiquita. Bueno, era Claro, previsible, cambiamos de creo. tema. Quiero decir, Sí. ya llevaban, o sea, desde el principio se han Abstenido, mostrado ¿no? Un poco. bastante neutrales en el conflicto y creo que, o sea, de hecho, bueno, se está mirando relativamente poco, o por lo menos la opinión pública está mirando relativamente poco lo que están haciendo en Asia, teniendo en cuenta que no son dos países pequeños, poco importantes, o sea, que son China e India. Y yo creo que era previsible porque sí, ya habían dicho desde el principio que no iban a entrar en esto porque tampoco tienen mucho que ganar, básicamente. ¿Y qué perder? A ver, yo creo que sí. O sea, yo creo que ahora mismo la posición de China geopolíticamente es la más conveniente. O sea, es quien más tiene que ganar. Porque, Me refiero metiéndose en el conflicto, claro, pero condenando a... claro, porque a nivel económico es quien va a ganar. O sea, porque Rusia, evidentemente, va a focalizar sus relaciones económicas directamente con China. O sea, en el bloqueo SWIFT de Estados Unidos, de la Unión Europea, sí, que no me queréis, me voy con China. O sea, va a ser esa lógica directamente. Entonces, claro, ¿qué ganar tiene, que, como decía Salva, que gana? Pues no tiene nada que ganar, al revés, tiene mucho que perder si se posiciona en contra. Que de hecho, la ministra, que era una ministra, no sé si de Relaciones Exteriores, China o algo así, incluso había dicho o había tenido algún comentario un poco más en contra de la invasión, pero bueno, que en esto sí que llevaba razón Merkel. La política es la política y los negocios son los negocios, ¿no? Pues aquí, claro, China está y en parte también India. O sea, ¿por qué se abstienen? Por puras relaciones comerciales y económicas, que saben que van a tener mucho que ganar ahora mismo con Rusia. Claro. No, está claro. Vamos, yo entiendo que no se la van a jugar por hacer la tontería de... Bueno, vamos pero a como ha dicho también, posicionarnos. los socios de Rusia, Maduro también ha dicho algo parecido. Sí. Joder, Maduro sí que ha votado en contra de la resolución. O sea, sí que ha votado con Rusia. ¿Sí? Pero claro, también por una relación también de dependencia económica pura y dura. O sea, sí. claro, si recordáis, la semana pasada comentábamos aquí, ¿quién reconoce ahora mismo las repúblicas del Donbass? Rusia, Venezuela, Nicaragua, Siria creo que era, y me dejo algún por ahí, algún aliado más de Putin. Un poco más. Ya, Ya. pues ahí están replicados. ¿Qué me decís de esto? ¿Qué has puesto? Es que yo lo veo con retraso. Suiza Ah, Suiza. Neutral. ya no se han Que posicionado. ya no son tan neutrales. Ya. Apachao. Llevas un rato esperando a sacarlo, ¿verdad? Sí, por supuesto, a que cerráramos un poco el tema. Se ha notado, ojo. Sí, ya no son... O sea, bueno, se han posicionado un poco, sí. A mí me ha sorprendido mucho esto de, o sea, lo que ha escalado tan rápido. En plan, empezar a oír
pues eso, declaraciones, no solo en las reuniones como la de la ONU, ¿no? Que se han pirado del hemiciclo, hay 140 personas de repente, o lo que ha dicho el ministro de, no sé, no me acuerdo de qué era, de Exteriores, creo, de De Luxemburgo. exteriores de Luxemburgo. No sé si lo habéis oído. Hemos Sí, hecho sí, noticia que hace un querían rato. que la solución era matar a Putin, ¿verdad? Efectivamente. Eliminarlo físicamente yo. No se ha cortado ni un pelo. Ni un pelo, O sí, sea, wow. Wow. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el discurso ayer de Borrell, del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, en el Parlamento Europeo. O sea, no me lo imaginaba para nada. O sea, hace una semana me dices que iba a oír ese discurso de Borrell en el Parlamento Europeo Haznos y un mini te digo que resumen. no. Bueno, fue básicamente una intervención. Fue una intervención muy corta, de 3-4 minutos. La hizo en castellano, además. Que si la queréis ver, es muy fácil de seguir. Ujú. En la que básicamente empezaba diciendo que, bueno, que en esta situación no se puede ser neutral, obviamente, y demás, pero que en el futuro nos acordaremos de quienes en esta coyuntura no hayan estado con nosotros. Quizá, o sea, una declaración fuerte que Hostia. te da que pensar. Y luego haciendo una serie de afirmaciones pues, de geopolítica pura y dura que bueno, sorprenden, quiero decir, diciendo, sí, estamos enviando armamento a Ucrania. Es la primera vez que la Unión Europea envía armamento a un país en conflicto, coordina el envío, digamos. Sí, claro, y lo vamos a hacer porque es que el mal sigue ahí, las fuerzas del mal siguen vivas. O sea, una declaración que Wow. Sí. dices, Le faltaba terminarla con un conjuro, ¿no? Y rajando una cabra ahí arriba. la Unión Europea, es decir, Invocando. bueno, la Unión Europea desde la inauguración de esta nueva comisión en 2019 tiene como esta ambición de ser la comisión geopolítica. Siempre se ha dicho que la Unión Europea comercialmente es un gigante, pero a nivel geopolítico pues, ha pintado relativamente poco. O, digamos, ha tenido una posición más o menos suave, débil, vamos a llamarlo. Y desde que ha llegado, digamos, desde que llega la comisión de Ursula von der Leyen, se ha dicho mucho que tienen esta ambición de ser la primera comisión geopolítica. Ujú. Y yo creo que, pues, al final ha pasado. Es decir, ha habido mucha broma dentro del eurofriquismo, por así decirlo. Con Eurofriquismo. esto de. Digo, con esto ¿cómo de, lo no, va a somos la decir? comisión geopolítica. Bueno, sí. Pues Soy toma. la comisión geopolítica, pero todo sigue como siempre. Y hace 2 días ha cambiado todo. Ya. Que la Unión Europea envíe armamento, coordine el envío de armamento a un país en conflicto, es básicamente la demostración más clara de esa comisión geopolítica. Pero a mí eso me parece fundamental. O sea, fundamental también para entender un poco lo que se estaba preguntando Bea antes en el chat. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuál es la estrategia un poco de la Unión y cuál es la estrategia de los países y de Estados Unidos? O sea, la estrategia de verdad va a ser armar, o sea, mandar armamento a Ucrania para armar a civiles. ¿De verdad esa es la estrategia? Porque esto hay que decirle a la gente lo que va a pasar, ¿eh? Porque esto ya se sabe. O sea, si tú armas a civiles contra un ejército militar profesional, lo que vas a conseguir es una masacre. Efectivamente. Y además están en un número bajísimo comparado con soldados rusos. Y pensar que se tienen oportunidades de éxito frente al de Ucrania sola, con el ejército ucraniano solo y con los civiles armados, sean Por mucho armamento que envíes, quiero decir. por mucho armamento que envíes, no vas a derrotar en una ofensiva militar rusa. Si es que hay un nivel de diferencia que lo hemos evaluado también aquí otros días y que no hay por dónde cogerlo, pero o sea, hay que decir una cosa, armar a los civiles, la buena voluntad, el patriotismo, el querer defender a tu país, eso es honroso, pero no sirve para ganar las guerras. Lo único que provoca eso y que puede provocar es en este tipo de conflictos realmente masacres y en guerras que como estamos viendo son de avances rapidísimos, porque luego sí que, bueno, técnicas de sabotaje, pues eso sí que pueden tener la población civil bastante, pues bueno, potencial en ese tipo de guerras de desgaste, pero en este tipo de guerras ahora mismo con tanta urgencia que se están alistando civiles, etcétera, lo que hay que decir a todo el mundo que no lo está diciendo nadie es que eso lo único que va a provocar son masacres.
Bien Wow. dicho. Sí, Es que sí. estoy muy picado con esto, ¿eh? Porque Ya, si ya, queremos, si realmente estamos a favor de Ucrania, ¿por qué no le decimos a la gente que nos metemos en guerra también con Rusia? ¿Por qué no se lo decimos? ¿Por qué no decimos directamente, pues estamos a favor de Ucrania, les vamos a ayudar? Sí, no, Pues si les vamos estamos con ayudando, todo, pero parece claro, que vamos da con todo, como vamos con cosa, ¿no? nuestro Pero la ejército. Unión Europea, según lo que he leído, sigue Pero, negándose totalmente y vamos, casi todos Claro, los pero que es países. lo hombre, lógico. es que si te metes con todo, quiero decir, Claro, es que es una Nos debacle vamos a para tomar todos por los culo. países, Claro. a ver, evidentemente, porque nadie, es que es evidente, nadie, ningún primer ministro, ningún presidente le quiere decir a su población que después de una pandemia donde las hemos pasado canutísimas y ha Ya. muerto un montón de gente y tenemos unos problemas económicos de la leche, parece que estamos empezando a avanzar en algo en eso, de repente se nos plantea una guerra lejos de aquí y que nos está hundiendo también económicamente y decirles ahora que vamos a ir, que vamos a tener una operación militar, una invasión, sino que vamos a defender a los ucranianos es una debacle electoral en todos los ámbitos y una masacre humanitaria, evidentemente. No, no, Pero Entonces, al es final una eso puta sería ya locura. una tercera guerra mundial, entiendo. Y además O sea, después de que, no me acuerdo qué ministro ruso haya dicho, de exteriores, casi todos son de todos son, bueno, exteriores claro, ahora. tiene todo el sentido del mundo, pero que haya dicho que una tercera guerra mundial, que es que va a ser nuclear y destructiva, ¿has dicho? Sí, un poco yo lo veo como amenaza. O sea, despejando dudas. Como, sí, venid con todo que os esperamos aquí. Mira, estas dos bombas. sí, bueno, eso no lo he oído, pero sí, el ministro de Exteriores ruso es Lavrov. Quiero decir, para los que le llamamos un poco siguiendo un tiempito, es un señor especial. Tiene Sí, tiene... estilo directo, incendiario, Sí, realpolitik, así. Bueno, Vale, nos dejamos de vale. tonterías. Genial. Qué Me mejor asusta, pero bueno. que eso para el comienzo de una guerra. que también hablando un poco de lo nuclear, sabemos y lo habremos escuchado por medios que Putin hizo una declaración que en el que ponía en alerta a la armamentística nuclear, un poco, pues bueno, actuando un poco dentro del poder de lo simbólico de lo que hablamos tanto y presionando un poco a miras del conflicto. Rusia tiene 9.000 y pico ojivas nucleares, o sea, bombas nucleares, para que nos entendamos. Es Sí. una potencia nuclear muy, pero que muy considerable y que nos podrían enviar una bomba nuclear a Madrid si quiere. Entonces, claro, es que son cosas extremadamente complejas en las que, bueno, las decisiones son extremadamente complejas también. Y que lo que no se puede hacer, creo yo, es tomar decisiones con las que sabes que vas a acabar con la vida de tantísimas personas. Y este caso, yo insisto, en el mandar armamento a Ucrania, tienen el derecho, evidentemente, de defenderse. Y bueno, es honroso lo que digo. A mí me parece súper honroso el patriotismo y el querer defender tu tierra, tus raíces, pero las consecuencias reales de eso son auténticas matanzas. Entonces, que tengamos altura de miras, que haya responsables que tengan la suficientemente altura de miras para activar otros mecanismos que sean de paz y que, bueno, pues contengan el conflicto. Ese es mi resumen. Llamamiento, ¿no? Un poco a la cordura. Necesario. Pues chicos, yo creo que lo que veníamos a hablar está más que hablado. No sé si queréis añadir algo más como cierre, que luego os corto, si no. ¿O no? Eso ha sido... Ha quedado Buah, todo ha muy sido claro. expresivo, ¿eh? Joder. Pues nada, cerramos. No, a ver... Algo más que simplemente gestículo expresivo facial. Cuéntanos, Alba. No, bueno, una semana muy dura, Joder. pero veremos. O sea, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Mario y, es decir, por desgracia, lo único que vemos es que lo que se está intentando es, pues eso, extender un poco el conflicto, lo necesario para que Rusia, digamos, se debilite o se desgaste al final yo creo que tienen claro que la única salida es
una negociación. Porque, bueno, lo que pasa es que cuanto más tarde llegue, probablemente el cálculo que hayan hecho es que más desfavorable será para Rusia. Ya. Para mí, creo que todo este envío de armas, todo este apoyo y tal, no está pensado con el objetivo de que Ucrania gane la guerra, porque es bastante iluso pensar que Ucrania va a ganar la guerra contra Rusia si no entra la OTAN directamente, y eso sería... Ahí no ganaría nadie, básicamente. Sí, lo que he Pues hecho. no creo que sea con el objetivo de que gane, sino con el objetivo de que Rusia negocie en unas condiciones un poco más desfavorables. Pero claro, Sí. con un precio a pagar a nivel humano alto. Ya. Más allá del que ya ha tenido, ¿eh? Que- Más allá, claro, pero... Es decir, más allá de los argumentos, de todo lo simbólico, de todo lo político, de todo lo moral, creo que los cálculos de más realpolitik que están haciendo son esos. ¿Cuántas vidas podemos sacrificar a cambio de que Rusia pierda un poquito en la negociación? Ya, sí, claro. Es Eso decir, que no es nada nuevo, pero que... sí, que eso que es en verlo en realidad lo que acción. piensan, que obviamente tienen que ponerse desde arriba a pensar en eso, pero es que, joder, es complejo, es duro. Y además que prevean que, bueno, pues va a seguir ocurriendo durante un mes. Bueno, venga, pues vale, siempre y cuando acepten esta condición. Tal. Es que son palabras mayores, ¿eh? My God. Uf, qué intensidad. Sí, Pues bueno, nada, es lo que requería este temita. Es Ya, que ya, ha escalado de una manera en una semana que ni nos lo queremos. Ya. Así Pues que nada. esperemos que Esperemos la semana que viene si no hay- volver con este si hay tema. que hablar de este tema la Pinta semana que feo, viene, pero que ojalá habrá no que volver hablar con un este poco. tema y volver con todo acabado ya. Eso Haya es. salido bien. Bueno, Eso es. yo a lo mejor soy muy ilusa, pero yo lo deseo. Bueno, oye, que no quede que no sea por no desearlo, ¿no? Que todo el Sí, mundo que no aquí quede ahí. creo que lo desea. Y nada, pues daros las gracias a los dos. Ha sido un placer teneros como siempre. Y nada, sus redes sociales, Twitter, si queréis seguir sobre todo toda la política, lo tuitean bastante. Salva y Mario lo tenéis ahí. Sí, debajo suyo. Y nada, nos vamos a ir ya. Si quieres, haz una raid. Ah, pues- Está por seguir el tema, descifrando la guerra. Hablando. ¿Ah, sí? Sí, hacer a ellos. No, o sea, les conozco por Twitter. Sí, yo sí que los conozco también. Ujú. Hacemos una raid. Y nada, Vamos a chicos, ver. pues muchas gracias por venir. Un placer. Y yo qué sé, vamos a intentar que... Es que no sé cómo acabar esto de una manera feliz. Está costando mucho, Samu, ayúdame. De una manera feliz. O sea, para no acabar súper tristes, Yo diría, Miriam, si me permites, por favor. ojalá que las sanciones impuestas a Rusia y la presión internacional hagan cambiar de perspectiva a Putin. Y la Unión Europea tengamos también altura de miras en torno a una posible masacre civil en el conflicto ucraniano. A ver si la próxima semana podemos hablar de unos acuerdos de Minsk 3 en los que A ver si. haya Sí. paz. Haya paz. Nos vemos la semana que viene. Eso es. Lo tenemos ya listo para enviárselo a Descifrando la Guerra. Pues venga, envíaselo. Nada, una vez más, un placer teneros por aquí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao. Adiós. Buenas noches.